Vamos a comenzar con la resolución de este ejercicio, en el cual el enunciado dice la distribución de acciones de una sociedad es, y bueno, se nos da esta tabla que tenemos aquí, y se nos pide calcular el número medio de acciones que posee un accionista, número de acciones que más frecuentemente posee un accionista y el número de acciones que debe poseer un accionista para que la mitad de los restantes accionistas tengan menos acciones que él. Aquí lo que se me pide básicamente es la media aritmética, la moda y la mediana. La media aritmética, porque la media aritmética nos va a decir en promedio cuántas acciones posee cada accionista, ¿ya? En promedio. Y aquí dice el número medio de acciones que posee un accionista, ¿ok? Entonces ahí lo que básicamente se nos está pidiendo es la media aritmética. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer para encontrar la media aritmética de datos tabulados? Esta fórmula es la fórmula de la media aritmética para datos tabulados, es decir, datos que están en tabla. Lo que yo tengo que hacer es encontrar primeramente la marca de clase, que va a ser 25. Y bueno, como puedo ver, la amplitud es de 50, ¿no? Así, la amplitud de clase 50, 50, 50. Así que fácilmente, como hicimos la última clase que tuvimos, yo le voy a ir sumando más 50 a todo. Entonces aquí me va a quedar 75, aquí me va a quedar 125, aquí 175, aquí 225, aquí 275, 325, aquí 375 y aquí 425. Ya tengo la marca de clase y tengo la frecuencia absoluta. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar frecuencia absoluta por marca de clase. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar 23 por 25. ¿Ya? 23 por 25. Me da 575. Y así para cada intervalo. ¿Ya? Es un poco moroso, pero es súper sencillo de realizar. 72 por 75, 5400. 62 por 125, 7750. 48 por 175 es 8400. 19 por 225 es 4275. 8 por 275, 2200. 14 por 325, 4550. 7 por 375, 2625. Y 7 por 425, 2975. ¿Ya? Y aquí me pide la sumatoria de esa multiplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar toda esta columna. 575 más 5400 más 7750 más 8400 más 4275 más 2200 más 4550 más 2625 más 2975. Eso me da un total de 38.750. Una vez que tengo esa sumatoria, simplemente voy a reemplazar 38.750 dividido entre la muestra. Ya, ¿cuál es la muestra? Aquí voy llenando, ¿ya? 23 más 72, 95. Más 62, 157. Más 48, 205. Más 19, 224. Más 8, 232. Más 14, 246. Más 7, 253. Y finalmente más 7 pues es 260. Entonces este valor es la muestra, ¿no? 260. Y de esa manera
hago esa división, 38.750 dividido 260 y me queda 149.03. ¿Ya? Entonces la media aritmética aproximadamente va a ser 149. Como aquí yo tengo valores enteros, yo igual lo voy a llevar a un valor entero, o sea, lo voy a aproximar a 149. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál sería la interpretación? Como ustedes saben, lo más importante, bueno, no lo más importante, pero cuando yo llevé la materia era el 50% del examen varían las interpretaciones, así que tenía una relevancia alta. Así que, ¿cómo se interpreta la media aritmética? Siempre se dice en promedio, ¿ya? Se pone en promedio, en este caso, en promedio, cada accionista tiene un total de 149 acciones. ¿Ya? De esa manera lo podemos interpretar. En promedio, siempre que sea cualquier media, ya sea geométrica, armónica, aritmética, siempre en promedio. ¿Ya? En promedio, cada accionista posee un total de 149 acciones. Así sería la interpretación del inciso A, de la media aritmética, siempre en promedio, ¿no? Y luego, bueno, en promedio, en este caso, cada accionista posee 149 acciones. Ya lo demás va a variar dependiendo del contexto del ejercicio, pero siempre no olviden la palabra en promedio. ¿Ya? Ahora acá me dice el número de accionistas más frecuentemente, no, perdón, el número de acciones que más frecuentemente posee un accionista. ¿Ya? Cuando vean la palabra frecuentemente, a veces la ingeniera les dice calcular la moda o calcular la mediana, así directo. Pero aquí no les está diciendo, les dice el número de acciones que más frecuentemente posee un accionista. Entonces, eso quiere decir que es la moda, ¿ya? Porque la moda se interpreta como el valor más frecuente. Entonces, para hallar la moda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular delta 1, que va a ser igual a la... Bueno, primero la clase modal. La clase modal va a ser la clase con mayor frecuencia absoluta. O sea, en este caso, esta es la clase modal. La clase 2, ¿no? Porque veo que acá hay 72, que es mayor a todos los demás. Entonces va a ser la frecuencia absoluta de esa clase menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal. Cuando vean el menos 1, quiere decir anterior, o sea, menos 23. Y delta 2 va a ser 72 menos la frecuencia absoluta de la clase posterior a la clase modal, o sea, 62. ¿Ya? 72 menos 23 me da 49. Y 72 menos 62, bueno, eso es 10, ¿no? Listo. Ya, ahora simplemente reemplazo. ¿Cuál es la amplitud de clase? Yo sé que la amplitud de clase de la clase modal de 50 a 100 es 50, ¿no? Entonces, amplitud de clase es 50. Y mi límite inferior de mi clase modal es 50. Entonces voy a reemplazar acá. Límite inferior 50 más delta 1, que es 49. Delta 1 más delta 2, 49 más 10. Esto multiplicado por la amplitud de clase, que es 50. Y aquí va a ser 49 más 10. Y eso me va a quedar 91.52. ¿Ya? Entonces eso, como yo estoy manejando números enteros, va a ser aproximadamente 92. ¿Ya? Entonces el número de acciones más frecuente en los accionistas es de 92. Eso vamos a decir. El número de acciones más frecuente que posee un accionista es de 92 acciones. Ya, esa es la manera de interpretarlo. Siempre como el valor más frecuente. Ahora la mediana. Acá me dice número de acciones que debe poseer un accionista para que la mitad de los restantes accionistas tengan menos acciones que él. ¿Qué es la mediana? La mediana es ese valor central. ¿Ya? Digamos que tenemos acá. Es del valor del 50%. Es el valor del medio, ¿ya? Entonces, aquí me dice el número de acciones
que debe poseer un accionista para que la mitad de los restantes accionistas tengan menos acciones que él. Aquí está el límite inferior y aquí está el límite superior, ¿ya? Ustedes al momento de hacer su tabla determinan, ¿no es así? Perdón, no límite superior, límite inferior, perdón. Valor mínimo y valor máximo. Valor mínimo y valor máximo. Eso, ¿ya? Cuando ustedes hacen su tabla, desde cero en este caso ya se las da, pero cuando hacen su tabla ustedes determinan un valor mínimo y un valor máximo, ¿no es así? Entonces, el 50% tienen para hallar la mediana, incluso en este caso son de datos tabulados, pero si fueran datos no tabulados, tienen que ordenar los datos de forma ascendente o descendente, ¿ya? Póngale, no sé, que tenemos estos datos, 3, 5, datos discretos, 9, digamos, ¿no? El valor del medio, esa es la mediana, ¿ya? Es el 50%. En este caso, para nosotros acá, como lo tenemos en la tabla, sería 0 y 450. ¿Ya? ¿Y cuál es ese valor del medio? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Eso es lo que no podemos ver a simple vista porque son datos tabulados, ¿no? Entonces, vamos a usar esta fórmula acá, ¿ya? ¿Qué necesito? Lo primero que tengo que hacer es determinar la clase mediana. ¿Cómo voy a determinar la clase mediana? Con n medios, con esta parte de la fórmula. Yo sé que n es 260, dividido entre 2 va a ser 130. Entonces yo con este valor me voy a venir a la tabla, a la columna de frecuencia absoluta acumulada menor que, y voy a preguntarme, ¿130 es menor o igual a 23? No. ¿130 es menor o igual a 95? No. ¿130 es menor o igual a 157? Sí. Entonces aquí me detengo y esta va a ser mi clase mediana, de donde yo voy a sacar todos mis datos. ¿Cuál es el límite inferior de mi clase mediana? Es 100. ¿Cuál es la amplitud de clase? Es de 100 a 150, o sea, 50. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase mediana? Es de 62. Y aquí, esto de acá, es la frecuencia absoluta acumulada menor que una clase anterior a la clase mediana, ¿ya? Y eso es, me vengo a la columna de frecuencia absoluta acumulada menor que, me voy a mi clase mediana, aquí, 157. Y voy a tomar el valor anterior, o sea, 95. Y así de sencillo, chicos, nada más. Y tienen ahora nada más que reemplazar una vez que tienen todos los datos. Límite inferior, 100, más n medios es 130. Este valor es 95 dividido entre la frecuencia absoluta, que es 62, y todo eso multiplicado por la amplitud de clase, que es 50. ¿Ya? Entonces eso yo introduzco con mi calculadora, 100 más 50 por 130 menos 95 dividido entre 62. Y me queda que la mediana es 128.22. O sea, aproximadamente 128. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de los accionistas con menor número de acciones tienen como máximo 128 acciones, ¿ya? La mediana se puede interpretar de dos formas. Pueden interpretar este 50% o pueden interpretar este 50%, ¿ya? En este caso, fíjense ahora ya todo tiene más sentido porque me dice número de acciones que debe poseer un accionista para que la mitad de los restantes tengan menos acciones que él, ¿ya? Entonces, esta mitad aquí evidentemente va a tener menos acciones que la persona que está aquí en el 50%, ¿no es así? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el accionista, para que la mitad de los restantes posean menos acciones que él, tiene que tener como mínimo 128 acciones, ¿ya? Entonces aquí le está pidiendo interpretar este lado, ¿ya? A veces no les pide, o sea, es como que simplemente les pide calcular la mediana y nada más. En ese caso pueden interpretar los dos lados o bueno, ya le preguntan al ingeniero, ¿ya? Pero en este caso, el accionista, para
para que la mitad de los restantes accionistas tengan menos acciones que él, tiene que poseer como mínimo 128 acciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se interpreta esto de acá? Este lado de aquí, el 50%, el 50% de los menores sería el 50% de los accionistas con menor cantidad de acciones tienen como máximo 128 acciones. Es importante eso de resaltar el 50% de los accionistas con menor cantidad de acciones. Esa parte, con menor cantidad de acciones, nos está indicando qué intervalo estamos interpretando. Si es el menor, o sea, de 0 a 50, o si es el mayor de 50 a 100. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está indicando ese con menor cantidad de acciones. ¿Ya? Es muy importante que al momento de interpretar no se olviden de especificar eso. ¿No? En este caso son acciones, pero podrían ser otras cosas. ¿Ya? En este caso es con menor cantidad de acciones. Entonces, el 50% de los accionistas con menor cantidad de acciones tienen como máximo 128 acciones, o entre 0 y 128 acciones. Y este lado de acá, el 50% de los accionistas con mayor cantidad de acciones tienen como mínimo 128 acciones, o entre 128 y 450 acciones. ¿Ya? Con mayor cantidad de acciones. No se olviden de especificar eso, porque eso nos va a decir qué lado estamos interpretando, si el 50% menor o el 50% mayor.